Eh, bueno, muchas gracias por el bonito especial que hemos recibido y también por la invitación de la Clínica Good Hope para participar y acompañarlos en esta noche de poder. Realmente para mí es un privilegio poder dirigirme a los hermanos. Antes de empezar, quiero invitar a los hermanos a hacer una pequeña palabra de oración, ahí donde estamos. Amado Señor, Padre Santo que estás en los cielos, Señor Dios Santo, Señor Dios majestuoso, Dios sabio, amoroso, creador, Señor. Gracias te damos porque tú nos das vida y tú nos das la oportunidad, Señor, de juntarnos aquí como tu iglesia, Señor, para compartir tu palabra, Señor, para meditar en tu sabiduría. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea aquí presente en medio de nosotros, que sea Él, Señor, quien hable a través mío como un instrumento de tuyo, Señor. Que tu voz, Señor, se haga oír con fuerza en el corazón de los hermanos de la iglesia de Good Hope. Señor, úngeme con tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Quería traer para compartirles para ustedes un tema que es muy interesante. De hecho, en los pedidos de oración que estuve escuchando, de la hermana Esther, por ejemplo, ella pedía por un revivamiento en la iglesia, ¿no? O sea, queremos un revivamiento espiritual, queremos volver a vivir espiritualmente y sentir con fuerza la presencia de Dios en nuestra vida. Betsy también hablaba acerca de los falsos dioses, ¿no? Tenemos que apartarnos de los falsos dioses. Y a veces, hermanos, los falsos dioses son pensamientos a los cuales nos aferramos y que no son voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, esta reflexión que voy a compartir con ustedes tiene que ver con algo que de repente para unos va a sacudir la forma como nosotros estábamos enfocando el día sábado. Ajá, ok, a ver, ahí está. Me aviso por favor si ve mi pantalla. Se ve la pantalla, ¿no? Hay un primer título aquí que dice El verdadero espíritu de los mandamientos, ¿no? Que es la introducción al tema de fondo, que es acerca del verdadero espíritu del cuarto mandamiento. Es un mandamiento que los adventistas a veces enarbolamos, ¿no? Con mucha frecuencia, frente a otras iglesias, y que es el que en teoría más conocemos. Pero vamos a ver si realmente lo conocemos en la profundidad que Dios quiere que lo conozcamos, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar acerca de las leyes, ¿no? Un poquito entrando en contexto. En nuestro Congreso está lleno de 120 congresistas, ¿no? Y los congresistas tienen la finalidad de proponer leyes, ¿no? Con las cuales se gobierna un país. Dicen que un país habla por sus leyes. Nosotros que ahorita estamos enfocados en los tiempos finales y la ley dominical, tenemos que enfocarnos no necesariamente en el presidente, sino en el Congreso, que es quien emite las leyes, ¿no? Entonces, dice que el congresista que propuso una determinada ley, él sabe más que nadie el motivo o la razón principal por la cual dicha ley fue dada. O sea, pasa a veces, por ejemplo, que un congresista está pensando en resolver un problema determinado y propone una ley que finalmente es aprobada, pero quien aplica la ley, que puede ser ya un abogado en una situación particularmente dada, de repente utiliza la ley no para el propósito original por el cual fue emitida, sino la usa para otro propósito. Entonces tenemos ahí el legislador, que es el que da la ley, el que conocía la razón por la cual esa ley se propuso, y tenemos los intérpretes de esa ley, que son acá los abogados o la gente que trata de acomodar la ley a ciertos usos. A veces están alineados con el propósito original, pero también muchas veces que de repente se alejan del propósito original, ¿no? Entonces, dentro del término de abogacía, se habla acerca del espíritu de la ley, ¿no? Que es acerca de cuál es la razón fundamental por la cual la ley fue dada, ¿no? Y es algo muy común en los abogados, cuando hablan del espíritu de la ley, un concepto que para nosotros nos resulta muy familiar, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los mandamientos. O sea, nadie más que el legislador de los mandamientos, que es Dios, ¿no? Conoce el verdadero espíritu de ellos, ¿no? Cuando Jesús vino como hombre, ocurría que los fariseos y los intérpretes de la ley, que no eran los que la dieron, sino las que la aplicaban, irónicamente estaban tratando de corregir al dador de la ley, ¿no? Entonces,
ellos no reconocían que Jesús era Dios y por lo tanto no reconocían que Jesús había dado la ley. Pero cuando ellos le estaban poniendo trabas a Jesús acerca de los mandamientos, y en especial el motivo de la controversia fue el cuarto mandamiento, estaban tratando de corregirle a aquel que había dado la ley, ¿no? Entonces es irónico, pero eso es lo que ocurría. Pero Jesús vino a enseñarnos el verdadero espíritu del cuarto mandamiento. Y nos enseñó, así como en la creación, hermanos, Jesús nos dio ejemplo de reposo, en la redención, Él también nos dio ejemplo de reposo, de cómo debemos reposar. Lo hizo tanto en palabra como en testimonio. Entonces, nosotros a veces no prestamos atención a eso. O sea, vamos a ver si es que realmente nosotros estamos haciendo lo que Jesús nos dio ejemplo que hagamos en la redención, cuando Él estuvo aquí en la tierra e hizo su misión para salvar al mundo. Vamos a ver qué hizo Jesús y vamos a compararlo con qué es lo que nosotros hacemos. Y veamos si realmente estamos o no dentro del verdadero espíritu del cuarto mandamiento. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, dio su sermón en el monte y habló acerca de algunos mandamientos, el sermón del monte está en Mateo 5, 6 y 7, Él habló acerca de las bienaventuranzas y habló después acerca del verdadero espíritu de algunos mandamientos, ¿no? Y usó una forma literaria, decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Y Jesús no estaba cambiando la ley. Lo que estaba es corrigiendo la forma como ellos interpretaban la ley, porque la ley es eterna, no cambia. Por eso es que Él venía a corregir, a reeducarlos, porque habían entendido mal el propósito de los mandamientos, ¿no? Y es así que, por ejemplo, cuando hablaba del sexto mandamiento, y dicho sea de paso, ¿no? ¿Qué son los mandamientos, no? A veces muchos de nosotros no lo tenemos claro. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el gran mandamiento, Él habló acerca del amor a Dios y el amor al prójimo. Y dijo, de estos dos grandes mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Quiere decir, de la palabra de Dios, ¿no? Mejor dicho, de los mandamientos depende toda la palabra de Dios. Son las 10 columnas sobre las cuales se apoya toda la palabra de Dios. En otras palabras, toda la palabra de Dios podría resumirse en los 10 mandamientos, porque esos 10 principios están permeados en toda la Biblia. ¿Ok? Entonces, los mandamientos son la esencia de las Escrituras y tienen su lugar, ¿no? Cuando yo quebranto la palabra de Dios, automáticamente estoy quebrantando también la ley de Dios. Están íntimamente ligadas porque la ley es la esencia de las Escrituras. Entonces, cuando Jesús habló acerca del sexto mandamiento, ¿no? Que como mandamiento es algo resumido, ¿no? No matarás, 2 palabras. Pero sin embargo no era tan simple como no matarás. Por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Miren la profundidad. No era solamente que yo debía asesinarlo, sino basta con que yo me enoje y ya estoy matando. Entonces el mandamiento no era literal, era más profundo que eso, y tiene sentido porque los mandamientos son la esencia de las Escrituras, ¿no? También dijo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu será expuesto al fuego del infierno. O sea, hermanos, el mandamiento es profundo, no es literal, ¿no? Entonces aquel judío que de repente no mataba a alguien, pero estaba de repente estresando a su prójimo, pensaba que no estaba quebrantando el cuarto mandamiento. Falso. Dios le dijo, oh, tú lo estás quebrantando, porque el mandamiento es mucho más profundo que eso. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con el séptimo mandamiento, ¿no? Un mandamiento muy controversial. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y no significaba solamente no consumar el acto, sino Jesús le dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella su corazón. Es más profundo que solamente consumar el acto de adulterio. Entonces, así como estos mandamientos, Jesús vino a enseñarnos el verdadero espíritu del mandamiento, también en el cuarto mandamiento, si bien es cierto, en el cuarto mandamiento, el Sermón del Monte no habló bajo esta figura literaria del cuarto mandamiento, pero Jesús se explayó en los evangelios, en el cuarto mandamiento. Mucho de lo que vemos en los evangelios es justamente la pugna entre Jesús y los judíos de su tiempo respecto de qué se debía hacer en el día de reposo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que Dios nos dio ejemplo, o Jesús nos dio ejemplo de lo que debíamos hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora sí el tema principal, que es cuál es el verdadero espíritu del cuarto mandamiento, ¿no? Entonces, dice, fue el tema controversial entre Jesús, que era Dios hecho hombre, y los judíos. Y Jesús era el legislador, el dador de la ley. Entonces, la pregunta, ¿quién estaba en lo correcto? ¿Estaba Jesús o estaban los judíos que habían hecho su propia interpretación del cuarto mandamiento? ¿No?
El cuarto mandamiento dado en el Sinaí a Moisés, decenas de siglos antes, por el mismo Hijo de Dios, que en ese momento todavía no había tomado el nombre de Jesús, estaba dado en términos de recordatorio. Decía, acuérdate, no decía, oye, ya te estoy dando un nuevo mandamiento. No, te recuerdo, porque la ley de Dios existe desde la eternidad, ¿no? Ahí tenemos en la Biblia muchas evidencias de que la ley de Dios es eterna, ¿no? Hay un ejemplo de este salmo, el Salmo 119, que habla de la ley de Dios, ¿no? En el versículo 44 dice, por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley, ¿no? Entonces, ese cuarto mandamiento dice literalmente, y hay que analizarlo, hermanos, ¿no? Porque nosotros lo enarbolamos con mucha facilidad, pero realmente no entendemos toda la profundidad del cuarto mandamiento. Dice el cuarto mandamiento, ¿no? Acuérdate del día de reposo, no es nuevo, acuérdate para santificarlo. Y dice, es interesante esto acá, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, los 6 primeros días son para tu obra. Estoy hablando para mi obra como Carlos Delgado o para la obra de cada uno de nosotros. Entonces, en esos 6 días, yo puedo estudiar, trabajar, puedo entretenerme, o salir de paseo, hacer deporte, etc. Son mis días, dice. Entonces, 6 días son míos, el séptimo día ya no es mío. Y acá dice el mandamiento, ¿no? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. ¿A qué obra se refería? Si los 6 días eran para mi obra, el séptimo día ya no eran para mi obra. Entonces, si no estoy hablando de mi obra, ¿de la obra de quién estoy hablando en el séptimo día? Es la obra de Dios, ¿no? Y la obra de Dios, hermanos, ¿qué cosa es la obra de Dios? Sabemos bíblicamente que Dios hizo dos grandes obras, la obra de creación y la obra de redención. Les pregunto, ¿nosotros podemos participar de la obra de creación? ¿Podemos hacer algo para crear, para incrementar la obra de creación, si queremos decirlo así? Nosotros como seres humanos no podemos hacer nada, porque no podemos ni siquiera inventarnos un cabello, ni una hoja de un árbol. Lo único que podemos hacer respecto de la obra de creación es adorar a nuestro Creador y agradecerle y maravillarnos por su maravillosa creación. Pero en la obra de creación nosotros no podemos añadir nada. Entonces, si en el séptimo día que se hace la obra de Dios y que no puedo hacer la obra de creación, entonces la otra parte, en todo caso, de repente tiene que ver con nosotros, que es la obra de redención. Y en la obra de redención, hermanos, la primera parte, que es la más difícil de la obra de redención, que era vivir una vida perfecta, ¿no? Y morir, ¿no? Regalándonos la vida eterna que Jesús como hombre había conquistado, esa la hizo Dios. Esa era la parte más difícil. Y nos dio para nosotros la parte más fácil. Y nos dio ahí en Mateo 28, ¿no? Tenemos la gran comisión, ¿no? Id y predicad a todas las naciones haciendo discípulos, ¿no? Y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar las cosas, ¿no? Que os he enseñado, ¿no? Entonces, esa es la parte de la obra de redención en la cual si Dios no quiere que su salvación llegue a través de ángeles o de una manera milagrosa. Quiere que su salvación llegue al mundo entero a través de nosotros y esa parte de su obra es la que Dios nos asignó. Pues miren, hermanos, acá nomás revisando el cuarto mandamiento, vemos que en el día sábado yo debería, sí, adorar a mi Señor por la creación, ¿no? Y porque tengo vida y que existo, pero por sobre todo también debería participar de la obra de redención buscando llevar la salvación al mundo entero. Pues la pregunta es, nosotros cuando guardamos el día sábado, ¿estamos enfocados en nuestra salvación? O sea, nuestra obra, que yo debería hacerla en 6 días, o debería estar enfocado en buscar la salvación del mundo entero, que es la obra de Dios, en la cual sí me dio una oportunidad de participar, ¿no? Pues miren cómo, no sé si todo el mundo, alguna vez lo han analizado de esa manera, pero realmente analizando el mandamiento, Dios espera mucho más de lo que actualmente nosotros como iglesia hacemos en su día de reposo. Y si nosotros, hermanos, hay otro detalle, ¿no? A veces nosotros hacemos las cosas por tradición. Yo, por ejemplo, con mi esposa, yo he tenido bastantes discusiones y debates respecto de eso, ¿no?
Y ella siempre me decía, pero mi amor, a mí me han enseñado y desde chiquita siempre lo he hecho así. Y yo considero que es correcto. Pero, hermanos, Jesús nos dijo que, y cuando habló con los judíos decía, ¿no? Que ustedes anulan el mandamiento por vuestras tradiciones. A veces nosotros, hermanos, hacemos cosas por tradición, porque nos enseñaron, porque aprendimos a hacerlas, pero no confiamos en la palabra de Dios, porque vamos a ver más adelante que los evangelios, hermanos, son un testimonio contundente de lo que debemos hacer en día sábado y que no hacemos. Entonces ahí, hermanos, miren cómo Dios, o sea, a través de su palabra, ¿y por qué? O sea, eh, Dios en su palabra lo deja claro, pero yo no entiendo por qué tenemos que esperar a que venga de oficialmente, de repente, nuestros líderes para hacerlo, cuando la palabra de Dios lo dice claramente, es tan categórica. Entonces, hermanos, o sea, no estamos actuando como protestantes. Un protestante cree en primer lugar en la palabra de Dios y después va a creer en palabra de hombre, pero siempre va a poner la palabra del hombre bajo la lupa de la palabra de Dios, antes de decir sí, amén a esto que tú me estás enseñando. Vamos, sigamos más adelante, ¿no? Entonces dice que el hombre tenía 6 días de la semana para hacer todo lo que fuera para su propio beneficio, ¿no? Pero en el día sábado debía de dejar de hacer, de obrar para su beneficio. Entonces, hermanos, si yo me paso un día sábado, no les digo que está mal participar de un grupo pequeño, hay que hacerlo. Hay que ir a la iglesia, hay que participar de nuestro culto, escuela sabática. Pero si nuestro sábado después también se llena de programas en la tarde y todo mi sábado lo dediqué a alimentar mi mente, pero no puse en práctica el llevar la obra de redención, ¿no? En practicar, en llevarla al mundo, entonces pierde sentido, hermanos, todo lo que nosotros habíamos puesto en nuestra cabecita. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no solamente conozcamos intelectualmente su palabra, sino que vivamos su palabra. Pues, hermanos, mi hermana Esther pidió un reavivamiento. Bueno, acá viene la palabra de Dios para que reaccionemos, hermanos. Y nosotros como iglesia no podemos esperar un reavivamiento colectivo. Nosotros tenemos que despertar individualmente y despertar, una vez que yo despierto, despierto al que está a mi costado. Y así, hermanos, nuestra iglesia despierta. No podemos adormecernos, hermanos, esperando a que venga un revelamiento de arriba. Por supuesto que es bienvenido, pero si no viene, hermanos, Dios espera que nosotros despertemos. Él dice, velad y orad. Él no está diciendo que hoy quédense dormidos. Bueno, continuando con el estudio, ¿cómo fue el primer día de reposo? La primera vez que se guardó un día sábado, ¿no? Dice que, bueno, imaginémonos, ¿no? Que Dios creó todo en 6 días, ¿no? Y en el sexto día, primero creó los animales y después creó al hombre, a Adán, y después creó a Eva, ¿no? De una costilla de Adán. Entonces, yo me imagino que prácticamente para Adán y Eva, el sexto día fue un día ya casi culminado. Ya no les quedó mucho tiempo para hacer algo más, ¿no? Finalizó ese día y el siguiente día que venía a continuación era el día sábado, el día de reposo. Entonces nosotros como seres finitos, si bien es cierto, Dios puede hacer muchas cosas, pero nosotros sí somos limitados en el tiempo. Entonces ellos no tuvieron mucho tiempo para relacionarse entre sí mismos en el sexto día y probablemente el primer día donde de repente Adán podía también maravillarse de este ser similar a él que Dios había creado era el día séptimo. Entonces, ¿qué creen, hermanos, que pasó el día séptimo? ¿Usted cree que Dios, la voluntad de Dios era de decirles, oye, Adán, hoy es sábado, prohibido mirar a Eva, solamente me tienes que mirar a mí? ¿Ustedes creen que fue así el primer sábado? ¿O es la voluntad de Dios que el séptimo día nosotros dejemos de mirar a nuestro prójimo? Por supuesto que Dios quiere que lo contemplemos, pero también vamos a ver de que Dios quiere que amemos al prójimo. Entonces dice, en ese primer sábado todavía no había caída, el hombre no había pecado. Por lo tanto, no había obra de redención que realizar, no había nada que salvar, porque el hombre tenía vida eterna, era salvo. Entonces, ¿qué es lo que le correspondía a Adán hacer en ese día? Contemplar a su creador y toda la maravilla de su creación, adorarlo, por eso, pero también iba a contemplar, al contemplar a la creación, a esa otra personita que Dios había creado como obra cúspide de la creación, que era Eva, ¿no? Entonces, era un día de admiración por la creación, por el creador y también por su pareja.
¿no? Y era un día también de relacionamiento con Eva, porque vamos a ver más adelante, hermanos, que en sábado Jesús nos demostró que el amor al prójimo no estaba prohibido. Los judíos habían, de esa época, ¿no? Y que habían interpretado mal el mandamiento, habían prohibido el amor al prójimo en día sábado. Vamos a verlo en un versículo bien, donde nos queda bien claro. Pero no, pero Dios incluso también, ¿no? En otras partes del Nuevo Testamento nos dice, ¿no? Que no puede haber amor de Dios si no hay amor al prójimo. No podemos decir, yo amo a Dios si es que yo descuido a mi prójimo. Y lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Están íntimamente relacionados. Es más, hermanos, en el juicio de las naciones, cuando Dios juzga a los cabritos, los juzga porque no dieron de comer al hambriento, no dieron de beber al sediento, no vistieron al desnudo, es decir, no amaron al prójimo. Y les dijo, lo que no les hicisteis a ellos, no me lo hicisteis a mí. Por lo tanto, el amor a Dios y el amor al prójimo están íntimamente ligados. Y de hecho, el día sábado es el día en el cual la ley de Dios, la ley completa, se cumple plenamente. Porque se cumple también el día sábado el cuarto mandamiento, y se cumple. Y la ley de Dios es amor a Dios y amor al prójimo. Es el día donde la plenitud de la ley de Dios se cumple, ¿no? Y Jesús lo ratifica, ¿no? En el juicio de las naciones dijo, ¿no? Que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí, podría añadirlo, ¿no? Entonces, hermanos, ahí tenemos que tener claro, o sea, entonces, nosotros no podemos pretender amar solamente a Dios y olvidarnos de nuestro prójimo. Pero vamos a ver cómo es nuestro sábado, ¿no? Entonces, por lo tanto, el primer sábado para Adán fue un día en que él pudo relacionarse con Eva y también pudo amar a su creador, ¿no? Se cumplió plenamente la ley de Dios. Y a raíz de la caída, el trabajo o la obra que el hombre iba a realizar cambió, porque ya no iba a ser fácil. Dice que a partir de la desobediencia, el hombre con el sudor de su rostro comería el pan hasta que volviera a la tierra, porque de ella fue tomado, ¿no? Le dice, pues polvo eres, al polvo volverás. Dicen adelante, el trabajo no era fácil. Y eso no solamente aplicaba al trabajo en los 6 días, también el trabajo en día sábado, que había que trabajar. Dense cuenta, había una obra que hacer, que es la obra de Dios, y que es principalmente el participar de la obra de redención, ¿no? Entonces, había que realizarla. Y ese trabajo también no es fácil, ¿no? Entonces, si tanto los 6 días de semana como el séptimo hacemos algún tipo de obra, en adelante esa obra no iba a ser fácil, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando nosotros hacemos obra misionera en sábado, no sé si me van a corregir, pero siempre demanda esfuerzo físico, ¿no? Y al hacer esfuerzo físico no estamos quebrantando el espíritu de día de reposo, porque Dios no es literal, no es que no haga nada, sino que lo que tengo que hacer es, ya no me enfoco en lo mío, sino me enfoco en las cosas de Dios. Pero hay mucha obra por hacer. Hasta tal vez el sábado sea el día donde físicamente terminemos más cansados. Y con eso, hermanos, no estamos quebrantando el cuarto mandamiento. Después de la caída, ¿cómo fue el reposo? El hombre ya había olvidado el reposo en la creación, ¿no? Y justamente el pueblo de Israel se volvió a plantear esa una pregunta trascendental, ¿no? Cuando salieron de Egipto y ya podían guardar el día de reposo. ¿Qué debe hacer el hombre en día de reposo? ¿Cómo debe guardarse el día de reposo, ¿no? Entonces, y lamentablemente, como también tenemos naturaleza pecaminosa, muchos líderes judíos se dejaron llevar por esa naturaleza para contestar esa pregunta diciendo, ¿no? Asumir una posición bien cómoda de decir, en sábado no debemos hacer nada, solamente debemos ir a la sinagoga. Esa era la respuesta de los judíos, ¿no? O sea, ellos esperaban que todo judío solamente se dedique a adorar, pero no mueva. Incluso ahí vemos evidencias, ¿no? Incluso caían en la ridiculez cuando decían, oye, no puedes dar más de, no sé si 80 o 100 pasos, o no puedes matar a una gallina, mejor dicho, si es que una gallina ponedora puso un huevo en sábado, mátala porque trabajó. Pero si que no es ponedora, bueno, todavía puedes salvarla, ¿no? Y cosas que caen en la ridiculez, hermanos, y que no son el verdadero espíritu del sábado, ¿no? Pero la respuesta verdadera de lo que espera Dios que el hombre haga en su día de reposo, que es su voluntad,
nos la dio Jesús en los evangelios, ¿no? Nos la dio aquel que había dado reposo en la creación y nos lo recordó en el Sinaí, ¿no? Aquel que siendo Dios se hizo hombre y tomó el nombre de Jesús ¿no? y morando entre nosotros nos dio ejemplo de cómo guardar el sábado, ¿no? Y vamos a ver esos ejemplos, esos pasajes del Evangelio, hermanos, para que nos quede claro. Y acá, a propósito, yo en estos pasajes que voy a compartir, acá resalto el quién y qué hizo el día sábado, ¿no? Entonces vamos a ver cada distintos versículos. Por ejemplo, en Mateo 12:18 dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, le dicen a Jesús, ¿no? Cuando los discípulos están recogiendo espigas de trigo y comiendo. ¿Y Jesús qué hizo? Amó a sus discípulos y les permitió recoger espigas y satisfacer su hambre en día de reposo, porque en día de reposo es lícito amar al prójimo. Dense cuenta, lo literal, estás recogiendo espigas, ¿no? Y el espíritu está permitido amar al prójimo. ¿Qué más? Cuando Jesús tuvo que sanar a un hombre que tenía un espíritu inmundo, dice que pero Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Este milagro lo hizo Jesús en la sinagoga, ¿no? Pero fue un milagro de sanación, no fue un programa, fue un milagro. Sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo y lo hizo en día sábado. Y no estaba quebrantando el cuarto mandamiento, ¿no? A pesar de que estos milagros de Jesús provocaban el escándalo de los judíos de su tiempo. ¿Qué más? En Marcos 1:31 dice que entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Está hablando de la suegra de Pedro, ¿no? Que estaba con fiebre y Jesús no estaba en la sinagoga, estaba con fiebre en su casa, la suegra de Pedro. Y Jesús fue a la casa de la suegra de Pedro y en su cama, que estaba postrada en cama, y Jesús la sanó, ¿no? Entonces, acá vemos, hermanos, el testimonio, el ejemplo de reposo que nos da Jesús, ¿no? ¿Qué más tenemos? En Marcos 3:4-5. Y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿No? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo, mira, ¿por qué los miraba con enojo? Acá está Jesús a punto de sanar al hombre de la mano seca, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendían el espíritu del cuarto mandamiento. No entendían que en el día sábado hay que llevar sanación física y espiritual a nuestro prójimo, ¿no? Entristecido por la dureza de sus corazones, porque no entendían, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada, ¿no? Esto lo hizo Jesús. Jesús sanó al hombre que tenía la mano seca, porque era voluntad de Dios amar al prójimo, ¿no? Entonces, así, hermanos, Jesús nos da ejemplos contundentes. Vamos a ver otro, Marcos 6:2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, ¿no? Jesús enseñó. Y muchos oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no? La gente se admiraba tanto de la sabiduría como del poder que tenía Jesús, ¿no? Para hacer milagros. Jesús sí iba a la sinagoga y enseñaba. O sea, sí, en día sábado tenemos que meditar en la palabra de Dios, ¿no? Pero un sábado de Jesús no se reducía solamente a estar todo el tiempo en la sinagoga. Vamos acá. Acá también habla acerca de ir a la sinagoga a leer. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, ¿no? Sí, iba y leía las escrituras. Veamos otros pasajes. Aquí está hablando acerca de la mujer que por 18 años vivió encorvada, ¿no? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. La sanó en día de reposo. Todos estos pasajes que yo les estoy leyendo son en día de reposo. ¿Qué más? Sanó al hombre hidropónico, también en día de reposo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, y otra vez le dijo, ¿no? Diciéndoles, ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron, ¿no? O sea, ellos consideraban que no, pero a la vez callaron porque era evidente que sí, debían hacerlo. Y él tomándole, le sanó y le despidió, ¿no? Entonces ahí ellos evidenciaron que no estaban practicando lo que debían hacer. Pero Jesús sanó, llevó a sanación, ¿no? ¿Qué más hizo en día sábado? Él sanó a un paralítico, ¿no? Que por 38 años había estado tratando de curarse en el estanque de Betesda. No era la sinagoga, sino el estanque de Betesda. Entonces dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo como Jesús le instruyó, le ordenó, ¿no? Y era aquel día, era día de reposo aquel día. Entonces, dense cuenta, vemos a Jesús
No solamente en la sinagoga, sí iba a la sinagoga, pero también hacía otras cosas fuera de la sinagoga. ¿Qué más? Finalmente, ¿no? La sanación de un ciego nacimiento. Dice, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, ¿no? Jesús sanó al ciego nacimiento y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. No estaba en la sinagoga, ¿no? Entonces, hermanos, acá vemos, y si nosotros leemos las escrituras, vamos a encontrar muchos otros pasajes. O sea, básicamente, durante el ministerio de Jesús, el tema controversial fue la forma como Jesús guardaba el sábado, ¿no? Ellos tenían una forma literal, ¿no? Los judíos de su tiempo habían interpretado de una forma literal y habían prohibido hacer trabajo y prohibieron dar amor al prójimo incluso en día sábado, pero Jesús vino a reeducarlos, mostrándoles lo que debían hacer. Al hacer todas estas cosas, Jesús no estaba quebrantando sus leyes y sus mandamientos. Dice, él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Entonces, hermanos, Jesús iba a la iglesia en día de reposo, leía la palabra de Dios, oraba y alababa al Padre, ¿no? Como lo hacía toda la congregación judía. Pero eso no era toda su actividad en el día sábado, ¿no? Toda su actividad no se concentraba en la sinagoga, sino que también salía e iba donde había necesidad, ¿no? Así que lo vemos a Jesús en la casa de Pedro, en el estanque Siloé, en el estanque de Betesda y en otros lugares, ¿no? De todos sus milagros que hizo en sábado, de 7 milagros al menos que hemos narrado arriba, 2 fueron en la sinagoga y la mayoría fueron fuera de ella. Pero incluso la sanación que hizo en la sinagoga no fue predicación o estudio de la palabra de Dios, era poner en práctica la palabra de Dios, ¿no? Jesús pues nos dio testimonio de lo que debemos hacer y lo que espera Dios que hagamos en día de reposo. Nos dio ejemplo de reposo. Y la pregunta es, si nosotros, esto es lo que contemplamos en los evangelios, hermanos, ¿por qué es que nosotros no lo practicamos? ¿Por qué a veces nosotros le hacemos más caso a lo que dice el hombre que a la contundencia de la palabra de Dios? A veces evidenciamos, hermanos, que nosotros realmente no somos protestantes. Nosotros no creemos en primer lugar en Dios, sino a veces creemos en lo que nos dicen o en la tradición. Y actuamos como esa iglesia a la cual nosotros la criticamos, ¿no? Porque está llena de tradiciones. Que es cierto que está llena de tradiciones, pero no vemos a nuestro interior, no vemos el tronco que tenemos dentro de nuestra iglesia. El día sábado, hermanos, tenemos que alabar a Dios, que es nuestro creador, pero no debemos dejar de manifestar amor a nuestro prójimo, que es la obra de redención, atender sus necesidades y llevarle sanidad física y espiritual. De acuerdo con el testimonio de Jesús, el sábado no puede ser un día donde solo nos concentremos en nosotros mismos, en nuestra obra. No puede ser, hermanos, un día lleno de programas. A pesar de que nuestra iglesia nos dice, sí, si participas en todos los programas estás bien, vas camino a la salvación. Pero la palabra de Dios aquí y con el testimonio de Jesús nos dice otra cosa, hermanos. ¿A quién le creemos? ¿Vivimos realmente, le creemos en primer lugar al Señor o creemos lo que nos dicen? Ese, hermanos, es la línea delimitoria. La semana pasada hablamos acerca del temor de Dios y la fidelidad a Dios. ¿Realmente somos fieles a Dios y su palabra o somos fieles a las tradiciones? Entonces ahí, hermanos, tenemos que demarcar nuestra fidelidad y diferenciar, ¿no? ¿Qué es Dios y qué no es Dios? Los judíos en tiempo de Jesús se habían quedado solamente con la primera parte, el amor a Dios, ¿no? O sea, prácticamente querían guardar el mandamiento como en la creación, pero ya no estamos en la época de la creación porque ha habido caída y por lo tanto tiene que haber redención. Entonces tenemos que guardar el sábado como Jesús lo hizo en la redención. Se habían quedado en reposo en la creación, ¿no? Y pensaban que no debían hacer nada y se enojaban mucho con Jesús porque le veían haciendo muchas cosas, trabajando según ellos y quebrantando el mandamiento, ¿no? Y lo interpretaban eso como quebrantando el cuarto mandamiento. Para los judíos de su tiempo, lo importante era ir a la sinagoga a cumplir con los servicios religiosos del día de reposo. Y se conformaban con eso y pensaban que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús se enojaba por la dureza de su corazón. La parábola, hermanos, del buen samaritano, esta para mí es una reprensión para los adventistas. ¿Por qué? Porque nos muestra que la religiosidad sin amor al prójimo es hueca, es vacía, no tiene sentido. Ante los ojos de Dios es mucho mejor ser ignorante de la verdad, pero tener amor, que ser conocedor de la verdad y no tener amor o no obrar guiados por el Espíritu de Dios. Los judíos del tiempo de Jesús se olvidaron del amor al prójimo.
a quien no salían a buscar, al prójimo no salían a buscar a aquellos que necesitaban conocer de la salvación, a las naciones paganas que estaban alrededor de ellos y que necesitaban conocer por testimonio y palabra acerca de la salvación de Cristo. Se encerraron en sí mismos y cuando la voluntad de Dios es que ellos se conviertan y nosotros, hermanos, seamos luz para las naciones, porque si no nos convertimos en luz para las naciones y solamente somos luz para nosotros mismos, entonces, hermanos, nosotros vamos a ser zarandeados, ¿no? Dios espera que nosotros nos convirtamos en luz para las naciones. La forma de pensar de los judíos en el tiempo de Jesús queda claramente evidenciada en la reacción del principal de la sinagoga ante la curación de la mujer encorvada. Vamos a ver un poco el relato, dice. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, enojado, estaba amargo, porque Jesús sanó en el día de reposo, amargo con el legislador, con el dador de la ley. Dijo a la gente, ¿no? Enojados, 6 días hay en que se debe trabajar. Mira, o sea que sanar era trabajar. O sea, el mandamiento estaba totalmente mal interpretado. Se había abandonado el espíritu del cuarto mandamiento, ¿no? Dice, en estos 6 días, venid pues y sed sanados y no en día de reposo. Entonces, acá vemos a un intérprete de la ley tratando de corregir al legislador. ¿Quién conoce más de la ley? ¿No? El que la da y no aquel que la interpreta. Si el intérprete de la ley no se ciña al propósito original de la ley, se desvía del espíritu de la ley y la utiliza para lo que no fue dada. Jesús pues vino a enseñarles a los judíos de su tiempo y a través de ellos también nos enseña a nosotros, hermanos. No solamente fue para ellos, a nosotros, a reeducarnos. Pero si nosotros no leemos los evangelios y nosotros no creemos en la palabra de Dios, a pesar de que nos habla contundentemente, entonces también vamos a alejarnos del verdadero espíritu de la ley y del espíritu del día de reposo, ¿no? Hermanos, para algunos de adventistas esto es novedad, pero está en los evangelios. Yo no soy, o sea, no necesitamos 3 dedos de frente para poder ver que esto está escrito en la palabra de Dios. Los judíos se habían extraviado en interpretaciones humanas, ¿no? Y se escandalizaban de ver a Jesús, que Jesús demostraba amor al prójimo en día de reposo. De manera muy conveniente habían tomado de manera literal la palabra reposo como pretexto para ese día evitar realizar cualquier tipo de actividad o trabajo. ¿No nos pasa eso, hermano? Que a veces es más cómodo tomarlo literal y no hacer nada, que de repente salir y buscar una forma de llevar la salvación al mundo entero. Ahora todavía tenemos pretexto con la pandemia, ¿no? Y con el encierro ahora que tenemos. Pero hermanos, hay formas. De hecho, ahorita, por ejemplo, yo no estoy saliendo de mi casa y estoy llegando a ustedes a través de ese canal que nos brinda la tecnología, hermanos. Entonces, hay maneras de llegar a nuestro prójimo, si por hoy no podemos salir físicamente. Ni siquiera la necesidad de urgencia, sus hermanos los conmovía mover un dedo, y sin embargo decían amar a Dios. Entonces, para Dios, ¿era cierto que ellos amaban a Dios? El amor a Dios, hermanos, está íntimamente ligado con el amor al prójimo. Ahora, nosotros, como cristianos, adventistas, protestantes, ¿haremos lo mismo que hicieron ellos? Porque lo que quedó escrito fue escrito para nuestro beneficio, nuestro aprendizaje. Jesús nos dio testimonio de trabajo en día de reposo. Sí trabajó, pero no trabajó para sí, sino trabajó en la obra de salvación, para otros. Entonces, en día sábado, hermanos, sí se debe trabajar. Y de hecho Jesús dijo, cuando quisieron matarlo a Jesús por hacer milagros en día de reposo, él dijo, y Jesús respondió, esto es Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Hermanos, en día de reposo se trabaja para la obra de Dios. Y la pregunta es si estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús. Necesitamos más testimonio que eso. Necesitamos que alguien nos diga, oye, no, tiene que ser oficial para que empecemos a hacerlo. Es así como nosotros, así vivimos la vida cristiana y así confiamos en Dios. No es que no nos rendiremos ante la contundencia de las Escrituras, o necesitamos que un líder de iglesia o alguien nos los diga para empezar a actuar como dice la palabra de Dios y como Jesús nos dio testimonio. ¿Estamos haciendo, hermanos, la voluntad de Dios o nos estamos acostumbrando a hacer voluntad de hombres? Hermanos, esa pregunta que resuene en nuestro corazón y que Dios nos haga reflexionar, hermanos, en que tenemos que creerle en primer lugar a su palabra. Y si su palabra dice una cosa y nos dicen que hagamos otra cosa, hermanos,
nuestra primera fidelidad debería ser a Dios y a su palabra. Los invito, hermanos, a hacer una oración para terminar. Amado Señor, Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos, porque, Señor, nos diste esta oportunidad de compartir, Señor, ese tema que es importante para tu iglesia, tus hijos, Señor. Adventistas, también visitas que puedan haber aquí, Señor, pero que somos guardadores del sábado, Señor. Que tal vez, Señor, no lo guardamos como tú esperas que lo guardemos. Señor, que estas palabras, que tú, Señor, a través mío como instrumento, estás haciendo llegar al oído de tu iglesia, Señor. Que estas palabras retumben en nuestro corazón, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, a cada uno de nosotros individualmente nos convenza, Señor, de la evidencia de tu testimonio, Señor, porque tú, a través de las Escrituras, nos das testimonio, nos has dado ejemplo, Señor. Que tu iglesia, Señor, comience a creer en tu palabra y a actuar guiada en primer lugar por lo que tú dices, Señor. Bendice a cada miembro de la iglesia, a cada persona aquí presente, Señor. Que este mensaje, Señor, lo lleven en el corazón y lo practiquen, lo vivan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú acompañas a tu pueblo y porque tú hablas a tu pueblo, Señor. Te pedimos que podamos vivir una vida de acuerdo a tu palabra, ciñéndonos exclusivamente a tus dichos, Señor, y haciendo tu voluntad. Perdónanos, Señor, si hasta ahora te hemos fallado y te hemos decepcionado, no hemos dado la talla de lo que tú quieres para nosotros, y te pedimos que nos des de tu Santo Espíritu para poder caminar en tus sendas, haciendo tu voluntad. Guárdanos ahora que ha terminado el culto, guíanos, Señor, por sendero de justicia, por amor a tu nombre, y protégenos de todo mal. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén, Señor.